Comenzamos la grabación del módulo 4 sobre el desarrollo evolutivo y social y vamos al tema 1 de este módulo, que es el tema número 20 de la oposición, y vamos a hablar de las características generales del niño y niña hasta los 6 años. Hablamos, por lo tanto, de la primera infancia, en la que el bebé va desde el desvalimiento de su primer año de vida a comenzar el paso a la niñez. Durante su segundo año comienza a avanzar respecto a su independencia con la madre y a manifestar sus deseos con la palabra frase. En el tercer año se consiguen otros logros, pueden comer solos, controlar esfínteres, compartir juegos con sus iguales, el lenguaje les facilita nuevas formas de comunicación y una nueva percepción de sí mismo y del entorno físico y social se empieza a desarrollar. En la segunda infancia, a partir de los 3 años, el proceso madurativo se hace más lento y hay unos factores influyentes como son que son los cambios en lo biológico en los ambientes y en los individuos. En el tiempo, los cambios que se producen a lo largo del tiempo, pero en la psicología usamos la edad para dar cuenta de tales cambios. Hay factores congénitos en los que hay una influencia claramente biológica y unas influencias intrauterinas durante la gestación y en el parto. Luego están los factores ambientales y cuyos determinantes pueden ser todo aquello que rodea al sujeto identificándolo con el medio. Hay unos periodos críticos, son aquellos en los que los sujetos se encuentran especialmente predispuestos para adquirir ciertos hábitos y pautas de comportamiento pasados estos momentos y la capacidad adquisitiva pierde plasticidad y la capacidad adaptativa se restringe una vez que se pasan estos momentos adaptativos. En cuanto al desarrollo psicosexual, Freud distingue varias etapas. Una es la etapa oral, en la que en los primeros 18 meses la boca es la principal zona en la que se busca el placer. La etapa anal hasta los 3 años de edad se empiezan a controlar el esfínter en la defecación y unas fijaciones relacionadas con la acumulación y con el gasto, con el espíritu ahorrador y la disciplina y con la desorganización y el derroche. La etapa fálica está entre los 3 y los 6 años, en el que inician la curiosidad por las diferencias entre hombres y mujeres, niños y niñas, y aparece el complejo de Edipo, que fue más tarde cuando Carl Jung propuso el complejo de Electra como contraparte femenina al complejo de Edipo. 4 es la etapa de latencia, en torno a los 7 años, y se extiende hasta el inicio de la pubertad, y esta fase es como una de la que la sexualidad queda más camuflada que en las anteriores y asociada a la aparición del pudor y la vergüenza. Luego aparece la etapa genital con la pubertad y se prolonga en adelante ya que se han desarrollado las competencias que tienen que ver con el consenso y el apego en otras personas. Sucesivamente aparece en otros autores, como es Erikson, en la que habla de las etapas psicosocial, que entiende que el individuo, a medida que va transcurriendo por las diferentes etapas, va desarrollando su conciencia gracias a la interacción social. Hay niveles diferentes de desarrollo emotivo y considera que la personalidad se desarrolla en 8 dimensiones por pares opuestos hasta la edad avanzada. Desarrollamos los de la etapa infantil, que son confianza versus desconfianza hasta los 18 meses, depende de la relación con la madre, autonomía versus vergüenza y dura desde los 18 meses hasta los 3 años, puede conducir a momentos de dudas y de vergüenza. Los logros en esta etapa desencadenan sensación de autonomía. 3, la etapa iniciativa versus culpa, desde los 3 hasta los 5 años de edad, y los niños sienten curiosidad y es positivo motivarles para desarrollarse creativamente. En caso de que los padres reaccionen negativamente a las preguntas de los niños o la iniciativa genere sensación de culpabilidad, los efectos pueden ser negativos. La veriosidad versus inferioridad, entre los 6 y 7 años hasta los 12 años hay un interés genuino por el funcionamiento de las cosas. Por esta razón es tan importante la estimulación positiva. Y en el caso de que esto no sea bien acogido o sus fracasos motiven las comparaciones con otros, puede desarrollar cierta sensación de inferioridad. Luego está la exploración de la identidad versus la difusión de la identidad. Durante la adolescencia, la pregunta clave es ¿quién soy? Y hay una exploración de las propias posibilidades que se produce en esta etapa que va a causar que se sientan confusos acerca de su propia identidad. Luego está la etapa número 6, intimidad frente a aislamiento. Desde los 20 años hasta los 40, el individuo empieza a priorizar relaciones más íntimas que generen una sensación de seguridad, de compañía, de confianza, y si se va de este tipo de intimidad, se roza la soledad hacia el aislamiento, situación que puede acabar en depresión.
7. Generatividad frente al estancamiento entre los 40 hasta los 60 años, en los que se dedica el tiempo a la familia, se prioriza la búsqueda del equilibrio entre la productividad y el estancamiento vinculado al futuro, al porvenir de los suyos y la búsqueda de sentirse necesitado por los demás, ser y sentirse útil. 8. La integridad del yo frente a la desesperación desde los 60 años hasta la muerte y deja de ser productivo y no se produce tanto como anteriormente, de tal manera que tiene que afrontar los duelos que causan la vejez. En cuanto al desarrollo cognitivo, bueno, aquí tenemos un esquema con los estadios y crisis psicosociales relativos a las 8 etapas de Erikson: confianza versus desconfianza, en la niñez temprana autonomía versus vergüenza, la edad del juego la iniciativa versus culpa, la edad escolar industria versus inferioridad, ¿no? Colaboración versus inferioridad. La 4 era, laboriosidad versus inferioridad. La 5, la adolescencia, identidad versus confusión, la juventud, intimidad versus aislamiento, la adultez, generatividad versus estancamiento y la vejez, integridad versus desesperanza. Se aparecen las relaciones vinculares clave en estas etapas, que es la madre, la primera, la segunda, los padres y la ley y el orden, la edad del juego, la familia es básica y la dramatización y los ideales aparecen, la edad escolar, la vecindad, la escuela, los formalismos, la tecnología, la adolescencia, los pares, el grupo, el liderazgo, la ideología, la juventud, la amistad, el sexo, las relaciones afiliativas, la cooperación y la competición, y en la adultez las generaciones de trabajo dividido en casa compartida, cultura, el trabajo dividido, casa, cultura, educación, tradición, y en la vejez de la especie humana, mis especies y las fuerzas filosóficas. Fuerzas básicas son esperanza, luego voluntad, finalidad, competencia, fidelidad, amor, cuidado y sabiduría. Y las antipatías o las patologías aparecen del retraimiento, de la compulsión, de la inhibición en la edad del juego, de la inercia en la edad escolar, del repudio en la adolescencia, la exclusividad en la juventud, la actitud rechazante en la adultez y el desdén. Bueno, en cuanto a el desarrollo cognitivo, Piaget introduce las claves de esta escuela y dice que el desarrollo cognitivo o cognoscitivo es un conjunto de transformaciones que le permitirán al individuo aumentar los conocimientos y habilidades para percibir su entorno, pensar y comprender la realidad que le rodea. Se relaciona con el resto de ámbitos del desarrollo, ya que en la formación del pensamiento y el conocimiento de la realidad que nos rodea influyen aspectos motrices, sensoriales y del lenguaje que permitirán poder expresar los pensamientos, aportaciones realizadas por Piaget, las aportaciones realizadas por Piaget, psicólogo y epistemólogo suizo, en su teoría sobre el desarrollo cognitivo, que tiene un origen psicogenético, es decir, entiende el desarrollo de la inteligencia como un proceso de adaptación, y hay una serie de conceptos básicos, que la adaptación es función por la cual el individuo ajusta sus estructuras mentales, conductas a la exigencia del entorno y se divide en dos procesos, la asimilación y la acomodación. La asimilación es un proceso en el que se incorporan las nuevas experiencias o conocimientos y la acomodación supone la modificación del esquema previo. El equilibrio es otro de los conceptos. El sujeto siempre busca que sus estructuras mentales se encuentren en equilibrio, de tal manera que los esquemas en un principio son actos reflejos que se convertirán en actos voluntarios y posteriormente en operaciones mentales. Los esquemas se van modificando a lo largo del desarrollo y hay diferentes estadios o periodos del desarrollo de la inteligencia según Piaget. Un estadio número 1, estadio sensorio-motor de 0 a 2 años. El estadio segundo es el estadio preoperacional de 2 a 6-7 años. El 3 es el estadio de operaciones concretas de 6-7 años a 11-12 años. Y luego el estadio cuarto de las operaciones formales entre los 11-12 y a los 14 y 15 años. En cuanto a la aplicación del estadio sensorio-motor, desde el nacimiento hasta los 18 o 24 meses, se produce la inteligencia, es en este periodo una inteligencia práctica, y las reacciones circulares son un mecanismo de aprendizaje temprano. Hay 3 tipos circulares primarios: centradas en el cuerpo del niño, circulares secundarias que se dirigen a manipular los objetos y circulares terciarias que tratan de la exploración de nuevas acciones sobre los objetos. Se divide en 6 subestadios. El subestadio 1, de 0 a 1 mes, con el uso de los reflejos
reflejos que se inicia la construcción de los esquemas sensoromotores, subestadio 2 de 1 a 4 meses, que son los hábitos y que proceden de los reflejos, pasando al simple acto repetitivo centrado en el propio cuerpo del bebé para reproducir una sensación placentera obtenida por primera vez al azar. Por ejemplo, chuparse el dedo. Comienzan a coordinar la información sensorial. En el subestadio 3 de 4 a 8 meses hay unas reacciones circulares secundarias que permiten la coordinación completa de la visión y la aprehensión, y comienzan a aparecer la intencionalidad, la repetición de acciones que les resultan interesantes. La permanencia del objeto se está empezando a desarrollar buscando objetos parcialmente escondidos. En el subestadio 4 de 8 a 12 meses hay una coordinación de esquemas secundarios y su aplicación a situaciones nuevas, de tal manera que estamos ante los primeros eventos de la inteligencia práctica, de tal manera que puede anticipar acciones de otros y la permanencia del objeto se está empezando a desarrollar. En el subestadio 5 de 12 a 18 meses hay reacciones circulares terciarias que requieren la experimentación activa y la resolución de problemas nuevos. Los niños muestran curiosidad a medida que varían sus acciones para ver sus resultados y utilizan el método de ensayo y error. En el subestadio 6, de 18 a 24 meses, comienzan las combinaciones mentales, el comienzo de la representación y de la función simbólica a partir de los 18 meses, el lenguaje, las imágenes mentales, el dibujo, la imitación diferida y el juego simbólico. Y para actuar de modo inteligente desde la realidad interna con el pensamiento y el lenguaje. Es decir, aparecen este tipo ya de herramientas: lenguaje, imágenes mentales, dibujo, imitación, juego simbólico y la actuación más inteligente de la realidad interna, con el pensamiento y el lenguaje para pensar en los eventos y anticipar las consecuencias sin recurrir siempre a la acción. La permanencia del objeto está totalmente desarrollada en este periodo subestadio 6. La permanencia del objeto, la causalidad, así como la función simbólica son importantes en este caso para el desarrollo posterior. Si profundizamos en las teorías de Piaget, pasamos al estado preoperacional, de tal manera que da paso a la inteligencia práctica y a la representación de la realidad con dos subetapas: el pensamiento simbólico y preoperacional de 24 meses a 4 años aproximadamente, y las manifestaciones del pensamiento simbólico son el lenguaje, la imitación diferida, el juego simbólico, el dibujo. Los preconceptos son los conceptos primitivos que el niño utiliza, son nociones ligadas a un objeto y a una situación concreta. Es prelógico o transductivo, como lo llama Piaget. Pensamiento intuitivo, de 4 a 7 años, el niño domina mejor la realidad concreta y su lenguaje le permite afianzar su conocimiento, se aferra a las apariencias perceptivas sin pararse a razonar de forma lógica. Su pensamiento es muy limitado, se deja llevar por las apariencias perceptivas y las principales características son el egocentrismo, que es la incapacidad de ver las cosas desde el punto de vista de otra persona, tiene estas características; el pensamiento mágico, el fenomenismo, establecer las relaciones causales entre fenómenos que él ve próximos entre sí y cree que si tiene sueños llegará la noche; el artificialismo, cree que todas las cosas las fabrican los hombres y están hechas para él, esto se denomina finalismo; el animismo, que atribuye a los objetos inanimados características de los seres humanos; el realismo, cree que sus pensamientos y sueños son tan reales como los objetos físicos, puede contar como hechos reales pensamientos y deseos; y los niños piensan que los nombres son una propiedad de las cosas, por ello no se pueden cambiar cosas, se denomina realismo nominal. La centración, que tiende a centrar su atención en un solo aspecto de la realidad observable, y la concentración en los estados más que en las transformaciones. El razonamiento transductivo y la reversibilidad, en este caso su pensamiento es irreversible, es decir, es incapaz de comprender operaciones inversas o seguir el proceso de las transformaciones. El conocimiento de la realidad. Para Piaget, el conocimiento es tanto la consecuencia del desarrollo biológico como de la acción con el medio exterior, y admite la existencia de las capacidades innatas, pero pone en duda que éstas incluyan conocimientos específicos acerca de cómo es la realidad. El propio sujeto desempeña un papel muy activo en la construcción de su desarrollo. En su teoría, considera que el estímulo no es tal hasta que el individuo actúa sobre él y lo acomoda a él, al mismo tiempo que lo asimila a sus conocimientos anteriores. Distingue 3 tipos de conocimiento atendiendo a su origen o procedencia: el conocimiento físico o conocimiento de los objetos del medio exterior. Durante el periodo sensorimotor centra su interés en los aspectos físicos, actúa sobre las cosas, las empuja, las golpea, las chupa, etc. El conocimiento social, a través de la relación con las personas, descubrimos las normas sociales y conductuales. El conocimiento lógico-matemático, que al establecer relaciones entre distintos objetos y situaciones se pueden establecer relaciones entre ellos, se clasifican, los ordena, los agrupa. El conocimiento físico y el conocimiento social son formas empíricas de conocer.
Su origen se estructura fuera del propio sujeto y el conocimiento matemático, que requiere la abstracción reflexiva, es una construcción interna que no se adquiere directamente, sino a partir de la relación con el conocimiento físico. Por lo tanto, el conocimiento de los objetos tiene dos componentes. Uno es externo a la persona, el conocimiento físico, y el otro es interno, el conocimiento lógico o matemático. La observación y la exploración del mundo físico, natural y social. El mundo tiene distintos componentes, el físico, el natural y el social. El aprendizaje de esa realidad que le rodea lo realiza a través de la observación y la exploración del mismo, así como de las experiencias que se le proporcionan en la escuela, la familia y otros grupos sociales en los que desenvuelve en su vida diaria. La observación. La observación es una actividad cognitiva básica, la cual es innata y espontánea, limitada por las características del pensamiento infantil. Puede ser espontánea o sistemática y dentro de estas pueden ser directa o indirecta. Se pueden considerar varios niveles de observación: observación global, observación sistemática, observación comparada. Es más compleja de la anterior ya que implica establecer semejanzas y diferencias entre los objetos observados. 4.2. La exploración. La exploración es la observación y reconocimiento minucioso de la realidad. Implica un mayor número de sentidos. Implica el ejercicio de ensayo y error. Se puede generalizar y volver a ejecutar. Se inicia con el propio cuerpo, con los objetos, el espacio y las personas, y le permitirá ir formando estructuras cognitivas que se irán consolidando con la adquisición del lenguaje. La experimentación se inicia en la educación infantil y en la construcción del conocimiento, y en el que la actividad no puede quedarse solo en la acción, sino que ha de ser interiorizada. Las experiencias deben reunir determinadas características: activas, amenas, concretas, motivadoras y estimuladoras de la creatividad. La formación de los principales conceptos. La noción o permanencia del objeto consiste en asimilar que los objetos existen aunque no se perciban. En el subestadio 1 y 2, de 0 a 4 meses, cuando se oculta, pierde el interés y no lo busca. En el subestadio 3, de 4 a 8 meses, el objeto carece de permanencia en sí mismo. En el subestadio 4, de 8 a 12 meses, el niño busca con la mano un objeto que ya ha visto esconder. Y en el subestadio 5, de 12 a 18 meses, según Piaget, el niño domina los desplazamientos visibles de objetos, pero no los invisibles. Durante el subestadio 6, de 18 a 24 meses, el concepto de objeto está completamente desarrollado y ya puede pensar gracias a esta representación mental que le da acceso a la función simbólica. El concepto de tiempo. El niño presenta dificultades para captar el concepto de tiempo. Está el tiempo vivido hasta los 3 años. El niño conoce el tiempo a partir de su cuerpo en movimiento. El tiempo percibido entre los 3 y los 6 años, en el que el niño expresa su propio tiempo y con ayuda del adulto irá aprendiendo. El tiempo concebido a partir de los 7 a 8 años, en el que la abstracción del tiempo, el orden de las secuencias y la percepción de la duración se van interiorizando. El concepto de espacio. El concepto de espacio para Piaget pasa por varios niveles de adquisición: el espacio topológico, el espacio proyectivo, el espacio euclidiano y el espacio racional. El periodo sensorimotor es una colección de espacios separados en los que se desarrolla su actividad, y en el estadio preoperacional la percepción del espacio sigue influenciada por las limitaciones del pensamiento egocéntrico. Luego está el concepto de número. Este concepto se adquiere en la interacción con los objetos y con las personas. En un principio el niño confunde la cantidad con tamaño de la colección de objetos, y la segunda fase es la correspondencia de número y objeto. En la tercera fase ya ha adquirido el concepto. Luego están las implicaciones pedagógicas. De esta manera, lo que el alumno puede aprender se encuentra determinado por unas constantes biológicas y culturales. Los límites precisos del aprendizaje se encuentran marcados por el desarrollo. En la posición de Vygotsky, el desarrollo es el resultado de las construcciones efectuadas por el sujeto a partir de su actividad en un cierto medio. Según Bonicelli, la mitad de la inteligencia la determina la genética y el resto la marca la experiencia, el ambiente y el aprendizaje. Es importante estimular al niño y la estimulación que sea lo más variada posible. Debe estar expuesto a materiales y experiencias físicas y sociales variadas en cualquier momento de su desarrollo. El ambiente debe plantear al niño a retos, debe abrirse nuevos horizontes, pero conectados con lo que ya conoce y domina, de tal manera que se desarrollar en los niños el interés y la habilidad para comunicar sus sentimientos, sus opiniones a través de distintos lenguajes, favoreciendo que el niño observe, manipule, explore y cree hipótesis a la vez que experimente y reflexione sobre ello. Es importante para que finalmente pueda acabar expresando sus propias conclusiones.